Buenos días, aquí estamos desde Lengua Viva Letra Inquieta con el último bloque del último año de la secundaria, alegoría para sexto, y es uno de los más difíciles por lo abstracto ya desde el planteo para llevarlo al aula. Bueno, lo he resuelto de este modo, espero que les guste y me acompañen. Vamos al inicio. A ver, aquí el inicio tiene las carátulas con alegorías de la muerte desde las antiguas medievales hasta las actuales y una introducción con el concepto de alegoría. Sobre todo la segunda acepción, que habla más de concretar una idea abstracta para hacerla accesible al público en general. Luego de esa introducción se trabaja sobre la diferencia entre símbolo y alegoría, que básicamente es que el símbolo es unívoco en su interpretación, mientras la alegoría es tanto más interesante porque permite una variedad de interpretaciones y de escapes. Se trabaja obviamente en esa introducción con la alegoría de Platón y ya con la multiplicidad de matices, confrontando dos videitos que la explican con interesantes agregados diversos. Luego pasamos a la literatura argentina de lleno. Hacemos un sumario de lo que vamos a ver. Vamos a ver El Matadero, La Fiesta del Monstruo, Cabecita Negra. Aludimos a Puig, pero ya lo vimos, no lo volvemos a ver, y a La Nona, que también ya lo vimos en bloques 1 y 2. Y empezamos con Charly García, o sea, vamos a hacer un viaje retrospectivo. Charly García, un alegorista contemporáneo con un texto muy interesante, cuyo enlace al texto completo está aquí inserto, y agrego en el cuadernillo un resumen o las partes más interesantes. Se trabaja con 3 álbumes de Charly y puntualmente 2 canciones: Alicia en el País, Ta Ta Ta, Él Nunca Dice de las Maravillas. En este caso sí se brinda la interpretación, y la actividad es repetir la interpretación para la canción Los Dinosaurios, que aparece en Clics Modernos 1983. Obviamente las alegorías aquí son una estrategia para poder hablar en tiempos de censura, porque estamos en el proceso de la dictadura cívico-militar. Lo que nos habilita a empezar a hablar de las alegorías del poder. Argentina y el eterno civilización o barbarie es el tema con el que voy repasando los 3 cuentos previstos y prescriptos por el diseño curricular. Y se inicia trabajando las asociaciones o los campos semánticos de la dicotomía civilización y barbarie. Luego vamos al primer cuento en la historia, cuento fundacional de la literatura argentina, El Matadero, de Esteban Echeverría. Son fragmentos, varios fragmentos, igual no está todo, pero hay bastantes fragmentos, fíjense. Y consignas de trabajo, una referencia a la generación del 37, la ironía, y sobre todo lo que más interesa a la planificación de este bloque es la caracterización del otro y del yo, esa dicotomía civilización y barbarie que no tiene otra raíz que el otro y el yo. 100 años después pasamos a La Fiesta del Monstruo, de Borges y Bioy Casares. También en este caso no está el cuento completo, son fragmentos, pero abundantes fragmentos, y consignas de trabajo que retoman esto de cómo veo al otro y cómo me veo y me legitimo a mí mismo. Borges y Bioy en este caso se apropian de la voz del otro en la voz del narrador, que se condena por sí mismo. Ese mismo recurso es utilizado desde el otro lado, o sea, en Cabecita Negra, por Germán Rosenmayer, 1971, se utiliza el mismo recurso. El narrador se apropia de la voz de Lanari, que es el representante de la clase media o de la clase que está reaccionando hacia la invasión popular de su territorio,
y lo hace desde su propia voz. Bueno, este cuento está completo porque es un poquito más corto y están con las consignas de trabajo de nuevo en torno a la visión del otro y la legitimación del yo. Se termina reflexionando sobre qué es lo que nos provoca el rechazo, el odio y el miedo. Y para cerrar este bloque, me pareció muy oportuna la película del 2009, El hombre de al lado, cuyo enlace inserto aquí en el cuadernillo. Y está, a ver si lo puedo ver, está aquí la película, por ejemplo, Play. Es muy interesante. ¿Qué hacen? Ah, por los escombros. Ahora los limpiamos. No, ¿qué limpiamos? No pare de romper, no puede romper ahí. ¿Qué pasa? ¿Están locos? ¿Qué es esto? Una ventana. Déjame a mí. Bueno, es muy ilustrativa esta película. Bien, entonces pasamos a esa película, hay algunas consignas y a la vez una actividad de cierre y de evaluación, tratando de integrar todos los trayectos lectores que hemos hecho con la contemporaneidad de El hombre de al lado, para inspirar o para ayudar a reflexionar sobre lo que la película comunica. Hay una reseña de Héctor Freire que es sumamente interesante sobre cómo es convivir, qué es lo que nos da miedo, dónde está el bien y el mal y cuál es el límite personal ante cada conflicto. Bien, espero que les interese, me consulten o pidan el cuadernillo. Está en Bookface Ville, usuario Lengua Viva, Letra Inquieta, el mismo que del canal de YouTube. A ver, aquí lo muestro. Suscríbanse, síganos.